Bueno, eh, buenas noches, Nico. Eh, primero y Buenas antes, noches, Neri. buenas noches. Bueno, antes que nada, queremos agradecer en nombre de los dos a la Delegación General López, del Colegio de Psicólogos, la invitación. eh, y bueno, contarles un poco, mi nombre es Nerina Dolera, soy psicóloga, me recibí en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2009. Estuve trabajando un tiempo en Rosario y después, bueno, me vine para mi ciudad eh, a trabajar acá, hace unos 5 años. Y bueno, presentate vos, Nico. Bueno, mi nombre es Nicolás, también estudié en la Universidad Nacional de Rosario, me recibí hace ya, vamos camino a los 7 años, y bueno, soy compañero de trabajo de Neri, en una institución con chicos con discapacidad trabajamos predominantemente. Bien, Bueno, cuando Neri me comentó de la propuesta, se me ocurrieron algunos interrogantes y después algunas viñetas que, digamos, fui observando en esto de la virtualidad, ¿no? En esto del dispositivo virtual para las sesiones. Bueno, y vi 3 o 4 cosas que me parecieron interesantes porque se repetían en muchas de las sesiones, ¿no? Son algunas cuestiones que quizás pueden darse en otros dispositivos, pero me parece que acá en lo virtual se potencian, ¿no? Y entorpecen, por así decirlo, o dificultan el normal funcionamiento, ¿no? Bien, acá tengo, sí, mi machete. Bueno, una de las primeras que observé tiene que ver más bien con cuestiones formales como con el encuadre, ¿no? De lo que es la sesión, porque al recurrir, digamos, para hacer las videollamadas predominantemente a redes sociales, sea llamadas de WhatsApp, Facebook, este mismo dispositivo Zoom, bueno, etcétera. Lo que noté es cómo en cierta manera se desdibujaba lo que es tanto el tiempo como el espacio, ¿verdad? Cuando digo el espacio me refiero a salir de la formalidad del consultorio para entrar básicamente en un donde sea a veces, ¿no? Si bien uno hacía el esfuerzo para darle un marco más formal, uno quedaba sujeto a las particularidades de cada familia, ¿no? Entonces, de pronto, uno cuando hacía el llamado se encontraba con el paciente y atrás una guerra nuclear, ¿no? O la gente haciendo sus cosas, que si bien uno trata de marcar eso, a veces, bueno, creo que trasciende un poco a lo que uno desea o con cómo le gustaría que suceda, ¿no? Y esta fue una de las primeras cuestiones que pude precisar. Lo mismo sobre el tiempo. Al tener que contactarnos de nuestro número particular con niños, con adolescentes y jóvenes en el caso nuestro, noté que básicamente nos convertimos en psicólogos 24 horas, ¿no? Seguramente a vos, Neri, también te ha pasado. Por ahí mensajes o audios a altas horas de la noche o muy temprano en la mañana. Más allá de que a veces pueden ser una emergencia, pero digo, usualmente no lo eran, pero bueno, se perdía también esta dimensión del tiempo, ¿no? De decir, bueno, tal día, tal hora. Es como que cuesta, o por lo menos son las dificultades que yo he tenido. Después vos, Neri, me contarás. Así que esa es otra de las cosas que pude situar. Otro más que pude situar y que me parece muy importante, incluso más que los anteriores, el tema de la privacidad. Bien. Lo que pude notar es justamente que en muchos casos se empezó a complicar mucho el tema de la privacidad del espacio, ¿no? Que esto en el consultorio está garantizado, ¿no? En el mano a mano, en la institución, supóngase. Al estar, digamos, el paciente compartiendo el espacio con su familia en su casa, ya después, bueno, voy a hacer alguna mención de por qué también en algunos casos la privacidad se ve comprometida, ¿no? No es casual, me parece, pero en otros casos sí, noto que digamos, a ver, bueno, acá tengo algunos ejemplos para citar, para justificar esto que estoy diciendo, que hay un caso muy paradigmático porque
Se trataba de un paciente, creo que un poquito te lo había comentado, Neri, esto, un paciente que estaba volviendo con su madre en el auto y estaban llegando tarde al horario de la videollamada. Entonces yo llamo y, bueno, los agarré en pleno viaje, pero lo que más me sorprendió de esto, yo le propuse a la mamá que no había problema, que cortaba, y cuando llegaba, estaba instalado, volvía a llamar. A lo que la mamá me responde que no me preocupe, que ella iba a manejar y no iba a prestar atención a lo que estuviéramos hablando nosotros, ¿no? Y bueno, esto me pareció muy llamativo porque creo que hasta el niño incluso la miró a la mamá de reojo como diciendo, esto es imposible lo que me está planteando, ¿no? Estar al lado manejando y nosotros dialogando. Entonces, bueno, esto me hizo pensar, digo, porque después lo empecé a ver, no de una manera tan gráfica, pero en otras maneras más sutiles, lo empecé a ver esto. A los papás, digamos, queriendo estar ahí, escuchando, viendo qué pasa, supervisando, como quien dice, pero a su vez desde una posición en off, digamos, ¿no? Como alejada. Entonces esto me hizo pensar, y bueno, hay algunos elementos que creo que son interesantes para pensar por qué sucede esto. Que, bueno, paso a explicar brevemente, ya que me estoy extendiendo mucho, me parece. Yo creo que uno de los elementos importantes tiene que ver con este deseo de los papás de sabernos, lógicamente, sobre su hijo, sobre qué le pasa a su hijo, pero, digamos, es un saber y no querer saber a la vez, ¿no? O sea, es como quieren estar ahí, pero no. ¿Por qué? Porque estar ahí, presentes, de una manera visible, pone en juego lo que es la implicación de ellos, ¿no? ¿Cierto? En lo que está pasando a su hijo. Entonces, como tengo este ejemplo muy gráfico y muy focalizado, puedo mencionar otros ejemplos donde quizás uno de los papás, la madre supongamos, está haciendo otra cosa en una habitación contigua, pero con la puerta completamente abierta. Y cómo uno se percata de esta presencia, porque cuando el niño en cuestión no empieza a decir lo que ella quiere que diga o lo que considera que el niño debería decir, se produce la intervención, ¿no? Como diciendo, Pablito, contale que hiciste tal cosa o contale lo que me dijiste, ¿no? Entonces, como para cerrar un poco este punto, esto que en el consultorio quizás no sucede, en las llamadas virtuales empieza a hacerse más frecuente de lo que uno quisiera, ¿no? Lo he visto con este tipo de intervenciones, o a veces no, pero me doy cuenta por el lenguaje gestual y corporal del paciente en cuestión, como mira hacia los costados, sonidos que se escuchan, voces, gente que habla. Entonces, bueno, me parece un punto importante para reflexionar. ¿Querés preguntarme algo, Neri? ¿Querés acotarme algo? Dale, dale, siga. Continúo. Bueno. Continúe. Otro punto que en realidad no es otro punto, es parte de esto que vengo hablando, que tiene que ver también, me parece, con este querer saber y a la vez no, querer implicarse y a la vez no. También se pone, me parece, un poco en juego, ya muy a nivel inconsciente, ¿no? Esta tensión que se genera entre el hijo ideal, el hijo que quisiéramos que sea nuestro hijo, y el hijo real, ¿no? Que por supuesto, como cualquiera, tiene sus dificultades, más en el terreno que nosotros nos movemos, ¿no? Que no vamos a entrar en debate de cómo nombrarlo, pero bueno, hablemos de discapacidad, ¿no? Se empieza a jugar esto, me parece también, ¿no? Es como que quiero ver, a ver, qué puede decir mi hijo, qué puede, qué no puede, pero también obviamente me angustia, ¿no? Toparme con esto de lo real de mi hijo, ¿no? Esta tensión entre lo ideal y lo real. ¿Bien? Ese era otro punto que quería, que ese no lo desarrollé tanto quizás, pero bueno, me parecía importante. Y creo que, bueno, no, después hay un conjunto de dificultades también, pero me parece que no vienen al caso, que son más técnicas, que seguramente te habrá pasado y habremos renegado, el tema de los silencios, los tiempos de discurso de cada uno, cuando uno quiere hablar y la otra persona habla y nos atropellamos.
el video que se pausa y que dice reconectando, bueno, todo ese tipo de cuestiones más tecnológicas que con el tiempo creo que lo voy tolerando, pero al principio era una cosa que pone a prueba, ¿no? La paciencia, ¿no? Mm, mm. No sé. Bien, ¿cómo venimos de tiempo, Anel? ¿Vos tenés Bien, ahí? bien, 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 venimos bien. Bien. Bueno, eso por un lado, lo que estuve un poco reflexionando en base a mi experiencia. Y después, ya para meterme más, por ahí en uno de los temas que vos me comentaste que tenías ganas de dialogar, acá está te voy a leer la frase que encontré, porque, digamos, es una temática que no es nueva. En realidad, desde el psicoanálisis, por lo que estuve leyendo, se lo estaban preguntando hace mucho tiempo. Ahora, obviamente, se reactualizó y se profundizó, porque estamos en un contexto en el cual es casi la única herramienta, ¿no? La cuestión virtual. Ujú. Pero esto de qué pasa con el cuerpo, con la presencia, con el analista, hay cuerpo, no hay cuerpo, hay presencia, no hay presencia. Digamos, este intento de homologar o ver cuánto se puede traspolar desde la situación del consultorio a lo virtual, ya se venían preguntando. Entonces llegué a una frase de Miller que me pareció interesante, que en realidad es una frase que ya te está mostrando la postura de él al menos, y creo que la que comparte el psicoanálisis más ortodoxo, que es muy breve la frase que dice así: la tecnología nos permite estar allí, coma, sin el cuerpo, coma, pero estar allí sin el cuerpo, coma, no es estar allí, ¿sí? Ujú. Repito, la tecnología nos permite estar allí sin el cuerpo, pero estar allí sin el cuerpo no es estar allí. Bien. Entonces, bueno, cuando leí esta frase creo que resumía bastante bien lo de tu idea cuando me propusiste hacer esta charla, porque digo, bueno, es bastante elocuente y marca una postura, ¿no? Que podemos debatir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero me pareció interesante esa frase. Y después, bueno, inevitablemente me puse a preguntarme qué sería que el cuerpo esté ahí, qué sería esta presencia, esta corporeidad de tanto del analista como del terapeuta, si queremos llamarle, la del Ujú. paciente. Y bueno, después tengo algunos interrogantes más, pero son interrogantes, no tengo tantas reflexiones para ofrecerte, más que pensando en esto, a partir de esta frase, digo, bueno, ¿hasta dónde se Mm. puede equiparar lo que sucede en lo virtual o no? O sea, es como para que lo debatamos un poco ahí, ¿no? Ujú. Por ejemplo, te leo así brevemente algunas de las preguntas que fui anotando. Ujú. A ¿Qué se ver. gana, si es que se gana algo, y qué se pierde, si es que se pierde algo, con esta virtualización de los dispositivos predominantemente psicoanalíticos, ¿no? Ujú. ¿Es posible pensar la transferencia desde lo virtual? Que después te voy a hacer un comentario sobre eso, porque pude hacer una comparativa entre pacientes que yo ya atendía desde lo presencial y ahora continúo en lo virtual, y pacientes que desde el primer momento los he conocido en este contexto de lo virtual, ¿sí? Es como que ahí noto una diferencia bastante importante. Bueno, y después algunos interrogantes más, pero que se decantan de lo anterior, digamos, qué significa, si decimos que los cuerpos coexisten en un tiempo, en un lugar, si esto es sinónimo de presencia, si se puede Ujú. hablar de presencia en lo virtual, y bueno, algunos Ujú. interrogantes de este estilo. Pero bueno, Bueno, estamos la posta quiero yo. escucharte, Neri, porque... Bien, bien, voy a empezar por el final, por tu final. Dale, Em, sí, 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 por eso lo dejé no azarosamente, Bien. Vos como me trajiste una como frase, un yo pie que te voy tengo. a traer otra que escribe Marcelo Persia. Ajá, a ver. Marcelo Persia apenas empezamos con todo Ajá. esto de lo que fue en su momento el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ¿no?
Y Marcelo Persia dice algo así, te lo voy a leer porque la acabo de buscar, porque bueno, así como Nico me sorprendió con esta frase, lo voy a sorprender yo con esta otra. Sí, 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 sí. Porque lo quiero leer tal cual, por eso Por la busqué. supuesto. Marcelo escribió algo de esto, el 22 de marzo, así que fue apenas comenzamos con todo esto. Distancias decididas en común no merecen llamarse aislamientos. Aislamientos compartimentan soledades, privándolas del don de la proximidad. Distancias que cuidan, suspenden contactos, pero no cercanías. Me parece, digamos, que un poco esto trae y empiezo por el final y retomo tu inicio en esto del encuadre, ¿sí? Que suspender el contacto no implica desentenderse de las situaciones. El contacto lo traigo en referencia a esto del cuerpo que vos traes, ¿sí? Me parece que hay algo ahí en donde, bueno, estas distancias suspenden contactos, pero no cercanías. No cercanías porque en lo que hemos pensado como el dispositivo de lo virtual, vos lo traes con este nombre, y me parece que es acertado porque es todo un dispositivo y hay que pensarlo, repensarlo, armarlo. Hay cuestiones que fueron sosteniendo cercanías y que fueron sosteniendo vínculos transferenciales, que fueron sosteniendo lazos sociales, lazos que previamente también teníamos construidos. Entonces, bueno, yo pensaba en esto que vos traes del encuadre y es real, totalmente, que está la familia, que está la mamá, que por ahí hace alguna pregunta o alguna cosa y por ahí se lo ve del otro lado del paciente que mira como para hacia atrás a ver qué decir, qué no decir. Pero bueno, esta misma presencia de la familia y del familiar me parece que ha traído, además de algunas dificultades respecto a esto que otra vez, también ciertas posibilidades. Posibilidad de poder transmitirle a un papá, a una mamá, a un hermano, una hermana, quien esté ahí presente, cuál es nuestra apuesta, cuál es nuestra apuesta subjetiva. Y en términos de los pacientes con alguna discapacidad o con alguna dificultad intelectual, motriz, digamos, no importa cuál, esto cobra un valor de suma importancia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ponernos de acuerdo entre diferentes profesionales, pensar en dónde apostar ahí, a ese sujeto, desde qué lugar, y a veces lo familiar, en algunas ocasiones quizás se pierde un poquito de esta apuesta, ¿no? Hay que trabajar mucho para que ellos puedan también participar de eso, pero el contacto directo con los familiares me parece a mí que ha posibilitado poder transmitir cuál es nuestra mirada, ¿no? Y los papás han podido preguntarse, como bien vos dijiste al principio, ¿qué puede? ¿Qué puede? ¿Qué puede y qué no puede? Pero fundamentalmente es, mira esto que hace con vos, ¿cómo? Conmigo, no sé, yo no había pensado que podía hacer esto, entonces digo que esto es como un gran desafío, me parece, para nosotros en este tiempo, de poder transmitirle esta mirada nuestra de apuesta al sujeto, digamos. Y pensaba un poco que quizás es la posibilidad de transformar la pregunta por el qué tiene, ¿no? ¿Qué tiene mi hijo? O, ¿no? Por el diagnóstico. Transformarla en esto de qué puede, ¿no? ¿Qué puede? ¿Qué no puede? ¿Qué le pasa? Me parece que eso es como una posibilidad que nos ha dado este dispositivo virtual. Sí, tal cual, tal cual. No sí. Sin un trabajo. Y no, se me ocurría, digo, que estamos hablando de lo mismo, pero vos pensaste en lo positivo, ¿no? De estas irrupciones, como yo lo he dicho. Pero está genial, sí, tal cual. Tal cual. Sí. Aparte, nosotros, bueno. ¿Sigo? No, ¿querés decir algo? Sí. Bien. Yo anoto. Bien, y por otro lado, pensaba, digamos, en los distintos momentos que ha tomado la modalidad de trabajo, ¿no? En un principio o en un comienzo, digamos, esto
de poder instalar cierto dispositivo, de poder explicar, de poder avisar al otro que, bueno, en lo posible, digamos, hay como diferentes casos. Hay casos en los que no cuentan con un dispositivo propio, o sea que tiene que ser sí o sí a través del teléfono o la computadora de su mamá, de su papá o de quien sea. Hay otros casos que sí, entonces bueno, es más posible que quizás en la autonomía esta de poder contar con el teléfono puedan como ubicarse en un espacio, en un lugar. Y me parece que esto también ha sido importante, que todo ese primer tiempo hemos intentado, o al menos yo he intentado, como establecer un acuerdo con la familia, con quien esté ahí presente, y con el paciente también, de que pueda armarse un pequeño espacio dentro de su casa, ¿no? Que, bueno, muchas veces en estos pacientes se nota que, o se evidencia que no hay un espacio privado, no hay un espacio de la privacidad, no hay un espacio de soledad, Exacto. porque, bueno, están siempre como asistidos, entonces siempre es, y me parece que esto también, digamos, es un modo, o sea, la virtualidad o este modo de conexión nos ha dado la posibilidad de poder empezar a marcar esto, ¿no? Que bueno, que a veces es necesario que pueda estar un rato solo, que puedan marcarse en un lugar, que pueda esperar, o que esté sentado con el teléfono, digo, cosas como muy básicas, pero por ahí, bueno, nos han atendido así caminando, y Sí, con sí. una dificultad motriz para caminar, el celu, bueno, uno se marea con la caminata y el paciente. Entonces empezar a Sí, instalar esto, sí, sí, tal, bueno, no es tal lo cual. mismo que yo te quiero ver, que te quiero ver la cara, que podamos jugar quizás con el cuerpo, entonces nos tenemos que alejar, y alejar del dispositivo, digamos, para poder vernos entero, o acercarnos para vernos más cerquita. Y en esto, digamos, también muchas dificultades, pero algo con lo que yo me encontré, que son dos cuestiones que no hubiesen aparecido de otra manera, son las de conocer mascotas, hermanos, hermanas, objetos de su casa, conocer sus lugares personales, ¿no? Como esta presentación así, mira, Una apertura de su mundo sería. una apertura del mundo. Buenísimo, sí, eso. Y poder empezar a trabajar con eso, ¿no? A generar desde ese lugar, desde ese interés por ciertas objetos o cuestiones de su mundo, bueno, ir intercambiando. Como también así aparece la presencia real y concreta del mundo propio, ¿eh? De por ahí, bueno, mi hija que se escucha como hablando por allá lejos, ¿y quién es esa nena que se escucha? ¿No? O, ¿y vos tenés gato? Sí, bueno, a ver, mostrámela. Entonces, bueno, es recorrer mi casa para buscar a la gata, y en eso se va abriendo también mi mundo, que de otra manera no hubiese sido posible. Tal cual. Esto por un lado, y por el otro lado, algo que también en el cuerpo, y me parece re interesante, que tiene sus efectos, digamos, en el cuerpo, es esta posibilidad de desaparecer. De desaparecer y aparecer, por supuesto, después, ¿no? Pero esta posibilidad de lo virtual que nos da, eh, lo virtual en relación al juego de que pueda aparecer solamente, no sé, mi mano, así, y entonces habla la mano, Sí. o que puedo yo desaparecer completamente y volver a aparecer, o, no sé, recuerdo con una niña, leímos un cuento de Clarita, que es una nena que desaparece para su mamá, se pone una toalla y se imagina que desaparece, y Clarita se hizo invisible. Es un cuento de Graciela Montes, si no me equivoco. Clarita se volvió invisible. Y entonces jugamos a que nos volvíamos invisibles, me pongo la toalla en la cabeza, y después lentamente, digamos, desaparezco. Entonces pongo mis zapatillas así en el piso, doy vuelta a la cámara del celu y estoy ahí hablándole, pero mi cuerpo no está. Eh, y estos movimientos y esta posibilidad de juego eh, es re interesante. Por supuesto, en los niños que pueden jugar y que saben que esto se trata de un juego, y que, digo, que esto no les provoca angustia, Exacto. obviamente. ¿eh?
pero bueno, eso me parece que es algo súper rico y súper interesante. Y que por otro lado, lo último por otro lado, lo último que quería transmitir es esta cuestión de que me parece que algo se visibiliza en este tiempo de el trabajo o el no trabajo por la autonomía de algunos pacientes. Me parece que quizás en algunos casos nos encontramos con algunas dificultades porque no hemos abordado concretamente esta cuestión de la autonomía. Y me parece que cuando hablamos de autonomía, a ver, esto es algo que escuché en el curso de discapacidad y subjetividad que estoy haciendo en la facultad con Mariel Chapero y Marisa Chamorro, súper interesante. Y bueno, algo de lo que escuchaba en una de las clases es que para hablar de discapacidad tenemos que desafiar la cuestión del individuo. Tenemos que ponernos a hablar del nosotros, ¿no? De nosotros sujetos, digamos, ¿no? ¿Qué es la autonomía? Y ahí me parece que es esto, ¿no? ¿Qué del no trabajo por la autonomía deja visibilizada la pandemia? ¿Qué pasa cuando el otro depende todo el tiempo de otros? Y que me parece que esto nos va a generar muchas preguntas para lo posterior, ¿no? Para poder pensarnos a futuro, reforzando algunas cuestiones que son muy, muy importantes para trabajar. No sé si termino como de... No, sí, sí, tal cual. Y ahora, mira, invierto y pensando en algunos pacientes, digo, esto que marcás, lo pensé al revés. Pacientes que tenían una autonomía que ni siquiera nosotros suponíamos, ¿no? Por ejemplo, más allá por su discapacidad o su nivel de autonomía general, de pronto te sorprenden, no sé, llamándote ellos de videollamada, que vos decís, ah, mira, pensé que iba a tener que contactar con el papá primero. Y es más, me encanta cuando sucede eso, que le dicen al papá que se retire, ¿viste? Que, como diciendo, estás invadiendo mi espacio, ya lo llamé yo, ¿viste? Como diciendo, cierro la puerta. Pequeños, pequeños detalles sutiles que marcan, como diciendo, este es mi espacio, es mi momento, vete. Digo, pensando en esto me pareció interesante porque... No, y después tenía, pero no, es un caso particular que también me movilizó porque es un chico, bueno, no sé si viene al caso, pues su diagnóstico es síndrome de Asperger, y no he podido realizar las videollamadas con él. O sea, él tiene un absoluto rechazo a hacer videollamadas, a hablar por teléfono, pero si yo le digo de ir al consultorio, chocho. En lo presencial. Entonces, también lo pensé con esto del cuerpo, la presencia, qué se puede repetir, qué no se puede, qué pierde especificidad. Y pensé en él, porque si bien es un chico que, como esta característica que tienen, esta forma de ver el mundo, viste que lo digital, la compu, los juegos en línea, eso está muy, muy fuerte en ellos, no quiere saber absolutamente nada. Con videollamada, ni siquiera le di, no sé, mail, texto, audios, llamada telefónica, le iba subiendo. Y después me di cuenta que no había forma. Y de hecho logré retomar con él en lo presencial y después, bueno, tuvimos por cuestiones personales, tuvimos que volver a lo virtual. Y no, y lamentablemente, también tocando esto de la autonomía, tuve que dialogar con él por intermedio de la mamá, digamos, por el WhatsApp, que obviamente es muy, muy limitado ese contacto. Ese caso me sorprendió, digamos, como que no me lo esperaba justo de él, ¿no? Pero digo, bueno, hay algo acá que él no logra sentir, como sí lo logra en el consultorio, que no quiere saber nada con lo virtual. Digo, un caso también para reflexionar, ¿no? Claro, me parece que esto, y como todo, esto no es para todos, digamos. Me parece que ahí es la singularidad y el Exacto. respeto por esta decisión, y me parece más que interesante que no quiera
más allá de su gusto por la tecnología. No tiene que ver con eso, no es que no pueda manejar un celu, sino que no quiere entrar Exacto. en ese mismo terreno, o no quiere, me parece a mí, ¿no? Nico, estoy diciendo lo que estoy viendo, que va ocurriendo. Sí, sí. Me parece esto, ¿no? Que no quiere que ese espacio que él tiene construido con vos entre en el terreno de lo virtual, entre en el mismo terreno de los juegos tecnológicos o de lo que para él es, que bueno, es totalmente respetable. Digo, como en otros casos, a lo mejor ha sido favorecedor, digamos, ¿no? En otros adolescentes, en donde, bueno, quedarse en casa y a través de la compu, ¿qué más quieren? ¿No? Como genial, porque asistencia perfecta, Exacto. siempre, ¿no? Exacto. Sí, sí. Pero en otros casos Tal no. cual, Me tal parece cual. que ahí es donde también nosotros tenemos que estar atentos, no forzar estas situaciones, porque evidentemente hay algo para él que se le juega en torno a ese espacio con vos que no lo puede hacer entrar en ese terreno, en ese mismo terreno de lo virtual. Exacto, exacto. Sí, sí, porque por ahí uno asocia tecnología con lo virtual, pero no es la única relación que existe, digamos. Él disfruta la tecnología, lo que no quiere es vincularse conmigo desde lo virtual, claro. Son esos, bueno, por ahí, suposiciones que uno tiene y después cuando sucede esto, decís, ajá, no era como yo pensaba. Pero bueno, obviamente suma para aprender, seguro. Sí, sí, sí. No es el único paciente que me ha dicho, a lo mejor con otros logré sostener el encuentro virtual, pero si por ello fuera, no lo harían, ¿no? Prefieren lo presencial, ¿no? Bien. Bien. Bueno. Viendo si me quedó algo anotado. No, creo que me he expresado sobre lo que tenía en mente. Todo lo que tenías para decir. Bien, bien. Sí, 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 sí. No, me quedé pensando que anoté cuando hablamos de esto de abrir este nuevo mundo que se te abre, como bien dijiste vos, que era bidireccional, ¿no? Uno también tiene que abrir un poquito más su mundo, si se quiere, ser un poco más flexible en eso, de una manera que en el consultorio sin duda que no sucede, ¿no? Con esto que decías vos de las mascotas o de tu hija que aparecía en escena, ¿no? Sí, sí, hay un punto que me parece que uno debe ser más flexible, creo yo, no sé, eso cada, cada psicólogo o psicóloga lo manejará uno, ¿no? Como creas, pero sí, sí, coincido que es así. En mi experiencia, Es como que me parece que el dispositivo Sí. Sí, sí. No, decime. No, en mi experiencia, si el paciente lo pregunta, lo solicita, lo requiere, ¿no? Flexibilizar ahí siempre da resultados interesantes. Digo, yo no voy a ir a buscar a mi gata y mostrársela, digamos, ¿no? O traer a mi hija y no. Pero si hay algo que el otro dice, ah, escuché, ¿quién es? Bueno, ahí hay algo de su interés que apareció y que uno no puede hacerse, no, nada, ¿qué escuchaste? No hay nadie acá, digamos, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Si hay algo ahí que aparece como pregunta, sea por lo que sea, ¿no? Me parece que es interesante tomarlo y, bueno, ver para hacia dónde va. Después uno, por supuesto, va poniendo algunos límites, va uno armando ahí algo de lo que, bueno, se trata de hablar de esa pregunta suya, ¿no? No de mi gata o mi hija, digamos, ¿no? Sino de qué pasó ahí, qué le interesa de eso que escuchó, o qué le interesa de presentarnos nuestras mascotas. Bueno. Pero bueno, Exactamente. me parece que ha sido todo un desafío y sigue siéndolo. Tal Que, cual. que hay algo ahí de lo que a mí me parece fundamental y súper importante, y lo vuelvo a remarcar porque me parece que es re interesante esto de poder transmitir algo de nuestra apuesta. Que, bueno, si la familia está ahí alrededor, bueno, trabajemos con eso que está pasando, digamos. Si hay algo Eso. que ahí
Exacto. está diciendo todo el tiempo no, Sí, ¿no? sí, Pero sí. decirle que, bueno, a ver qué pasa ahí, no sé, ¿no? De ir abordando esto y poder devolver algo de lo que se apuesta desde el espacio, ¿eh? Desde lo que uno ve, desde lo que uno puede ver Exacto. como posibilidad para el otro. Bien. Exacto. Es como tomar estas dificultades que se presentan a priori como dificultades y darle una vuelta operativa, por así decir, ¿no? Ujú, ujú. En los casos que se pueda, obviamente, y en las situaciones que se pueda Sí, sí. trabajar, digo, esto, por eso digo, no es que es para todos igual y de la misma manera, y bueno, y hay casos en los que no se puede abordar de esta manera, y bueno, hay Tal cual. que ir dando ese tiempo, ¿eh? Ese tiempo para el otro de poder Bien. tomar el espacio, o bueno, o no, pero apostar a que sí, a que uno puede ir armando este dispositivo y adecuándolo a la diversidad de los pacientes. Y más cuando se trata, digamos, en cuestiones de pacientes con alguna dificultad o con algún padecimiento, digamos, subjetivo. Me parece que ahí, digo más porque, bueno, está eh, más a flor de piel esta cosa de que, bueno, de hay que buscarle la vuelta, ¿no? Que el modo del conocimiento y el Más modo, visible. Sí, sí. que no es el mismo, que digo, hay que ir buscarle la vuelta para ver por dónde acompañar. ¿Mm? Bueno, Bien. ¿te parece, Nico, que dejemos acá? Sí. ¿Eh? Bueno, te agradezco un montón. Sí, ¿Eh? está bastante bien. No, por favor. Muchas gracias por la invitación. Estuvo Sí, muy bueno para pensar, para seguir sí, pensando, ¿no? sí, la verdad que sí. Pero no, por ahí volviendo a esa frase que yo leí, digo, estoy más con la frase que leíste vos que con la que traje yo. Yo la traje Bueno, como para reflexionarlo, ¿no? Pero sí. no sé si coincido plenamente. O sea, creo que estoy más con la frase de Marcelo que quiero ir por ese lado, sí, sí. Es Bien. necesario, es Sí, necesario. Así que bueno, Neri, muchas algo gracias por la lindo invitación. para transmitirles a todos. Bueno, no, Nico, por favor, gracias a vos por acompañarme y bueno, una vez más gracias al colegio y a la delegación por invitarnos. ¿Eh? Bueno, nos vemos. Bueno, seguimos en Adiós. contacto. Chao, Nos vemos chao. la próxima, Neri. Adiós. Adiós.